Así es que él comienza diciendo en los versículos 1 y 2 del capítulo 21 lo siguiente: Entonces respondió Job y dijo, Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. En otras palabras, Job, de una manera bastante sarcástica, está diciéndole a ellos, yo voy a tener que consolarlos a ustedes. Y entonces dice en el versículo 3, Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. Él está diciendo, déjenme hablar, y por supuesto que Job tiene muchas cosas que decir. Prosigamos con el versículo 4. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Ahora él dice, yo no me estoy quejando ante los hombres, estoy apelando a Dios. Y dice en el versículo 5, Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. En otras palabras, lo que Job les está diciendo es que se callen la boca. Y prosiguen los versículos 6 y 7, Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos, y se envejecen, y aún crecen en riquezas? Job le dice, yo quiero decirte esto, los impíos no siempre son quitados, y a veces llegan a la ancianidad, y sus propiedades permanecen intactas, y sus hijos pueden heredarlas, y su descendencia es muy numerosa. Ellos tienen gran cantidad de hijos, ellos bailan, se divierten, se regocijan, ellos lo pasan muy bien, y siempre disfrutan de la vida. Y debo decir que su caída puede parecer aparente, pero estás equivocado. Tal cual los demás, ellos tienen que descender a la tumba. Su carrera no fue una declaración que dijera a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Y para qué lo querríamos? Ellos preguntan con desprecio. Notemos lo que él dice. Vamos a leer todos los versículos porque Job tiene un argumento muy bueno. Leamos los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 21. Porque viven los impíos y se envejecen, y aún crecen en riquezas. Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Usted debe recordar que Job era un ganadero que tenía bastante ganado, y él dice que esta gente son ganaderos muy ricos, y que ellos prosperan, y Job dirige nuestra atención hacia eso. Esto era algo que molestaba mucho al rey David. Él se preocupaba por eso en gran manera. Él dijo, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él luego se dio cuenta que Dios actúa finalmente en juicio. Luego Job sigue diciendo en los versículos 11 al 13 de este capítulo 21, Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Al hablar uno por radio, como lo hacemos nosotros, no quiere mencionar nombres de ninguna clase de personas. Y no es necesario hacerlo porque algunos nombres en muchos países identifican a las personas adineradas, nombres que en realidad deletrean la palabra riqueza. Y estas personas están viviendo cómodamente, pero no tienen una reputación de personas pías y santas. Son sin Dios. Las encontramos en muchas áreas de la vida, en la política, en la alta sociedad, y ellos no parecen sufrir como sufren los demás. Y debemos decir que esto nos mueve a hacernos preguntas, ¿no es cierto? Pues bien, Job está diciendo que los impíos prosperan. Y luego en el versículo 14 dice, Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Estas personas son sin Dios. Y luego dice en la primera parte del versículo 15, ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Eso es lo que esta gente está diciendo. Y en la segunda parte del versículo 15 dice, ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? O sea, ¿qué nos puede dar que nosotros no podamos obtener por nosotros mismos? Y leemos entonces en el versículo 16, He aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Job está diciendo, yo no pertenezco a esa clase de gente, yo no soy impío. Lo que tú estás diciendo, si fuera verdad, no corresponde que lo apliques a mí. Por otra parte, eso no es verdad siempre en cuanto a los impíos. Luego dice en el versículo 17, Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Y este es un punto admirable aquí en la Biblia. No estamos seguros que debamos poner dudas sobre eso, pero de cualquier forma, Job está diciendo que los impíos parecen no tener problemas más allá de los que tiene una persona normal. Y luego llega el momento de morir. Y en el versículo 18 dice, Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino.
La muerte no hace acepción de personas. Golpea las puertas de los impíos también. Y prosigue diciendo Job en el versículo 19, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Lo que él está diciendo es que los proverbios que ellos están mencionando no siempre son ciertos. Pero eso no quiere decir que Dios no va a juzgar a los impíos algún día. En cierta ocasión, dos predicadores se encontraron con un borracho. Y el borracho les estaba pidiendo disculpas al darse cuenta que ellos eran predicadores. Y uno de ellos le dijo, no nos pidas disculpas. Continúa haciendo lo que estás haciendo. Sigue bebiendo ahora, porque al lugar a donde estás encaminándote, no podrás continuar haciendo eso. En ese lugar no hay quien pueda servir ninguna clase de licor. Por tanto, tienes que conseguir todo lo que puedas aquí. Yo no te voy a culpar por eso. Y amigo oyente, si yo fuera un impío, yo también trataría de vivir lo mejor que pudiera. No los culpo por eso, amigo oyente, porque es mejor que lo hagan ahora, pues los impíos van a ser juzgados. Y eso es lo que Job está diciendo aquí, que Dios va a premiar a aquellos que le pertenecen. Eso es algo seguro en lo que a la palabra de Dios concierne. Ahora eso es lo que él está afirmando aquí. Veamos ahora el versículo 20 de este capítulo 21 de Job. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Job tenía confianza en que Dios los iba a juzgar, y que la llama, la luz de los impíos, se iba a apagar. No habrá ninguna duda sobre eso. Y concluyendo, dice en el versículo 30 de este capítulo 21, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Y eso es verdad, pero no ocurrirá hasta el juicio del gran trono blanco donde serán juzgados los impíos. Dios le permitirá que él viva cómodamente aquí en la tierra y que haga lo que quiera. Usted puede apreciar que tenemos un Dios de gracia. Dios tiene mucha paciencia. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo podía decir a aquellas personas que pensaban que eran justos, que ellos serían juzgados cuando llegaran a la presencia de Dios. Dios demostrará su gracia sobre ellos y su bondad, su paciencia y clemencia. Todo eso los debería llevar a ellos al arrepentimiento. Ellos parecen estar divirtiéndose mucho y que Dios no está haciendo nada en cuanto a eso. Y Él no lo hace ahora, pero lo hará. Su tiempo se acerca. Dice Job que el malo es preservado en el día de la destrucción. De eso no se habla mucho en estos días. Y eso es lo que Job menciona como su respuesta a Sofar. Debemos decir que esa es una respuesta muy buena, pero él aún está tratando de justificarse a sí mismo. No hay ningún pensamiento de arrepentimiento de parte de este hombre.